Nosotros a día de hoy hemos desarrollado una solución que lo que hace es dotar de identidad digital a todos los niños que están en situación de calle. Al proporcionarles una identificación digital única, podremos garantizar que estos niños sean reconocidos y protegidos. En la Cruz Roja Española, nuestra misión es simple. Nadie debería sentirse solo, especialmente a la creciente población de personas mayores en España. Nuestro equipo trabaja para reducir la soledad. Es un placer conocerte. Willbe a lo que se dedica es acompañar a las ONGs locales para poder ayudarles a hacer su actividad mejor a través de la tecnología y de la innovación. Nos enfrentamos al reto que hay ahora mismo en la India, donde hay más de 10 millones de niños que están viviendo en situación de calle, a poder ofrecer a las ONGs una forma de identificarles, porque si no estás identificado no existes, de cara a que puedan ser ayudados y puedan recibir los servicios básicos al menos. Y gracias a haber participado también en la iniciativa de AWS Giveback, pilotamos a una solución, básicamente lo que capta es la biometría facial del niño a través del uso de inteligencia artificial de Amazon, y con ello digamos que queda la huella digital del rostro del niño, y por la cual luego allá donde vaya, con el hecho simple de tomar una fotografía, puede ser identificado de forma unívoca. En Cruz Roja, ¿cómo enfocáis esa tecnología aplicada a las problemáticas de las personas mayores? Cruz Roja es pionera en el servicio de teleasistencia ya desde hace 30 años, utilizando teléfonos. Las personas mayores tienen muchas dificultades en el uso de la tecnología y tienen que ser dispositivos muy fáciles de usar. Luego tenemos dispositivos sensores, sea por el dispositivo Amazon Alexa o a través de un teléfono convencional. Cruz Roja lleva trabajando en ello, desarrollando soluciones, adaptando dispositivos para que cualquier interacción que pueda poner en peligro a la persona, o también solo el hecho de poder hablar con alguien, llegue a nuestro centro de control y podamos dar respuesta. Porque más o menos, ¿cuántos usuarios tenéis a día de hoy? 180.000 usuarios que se benefician de este servicio y que les da independencia y también tranquilidad de que pueden vivir solos en su hogar. Me gustaría saber a qué retos a nivel de compliance os habéis enfrentado y cómo lo estáis gestionando. Gracias también a todo el beneficio que viene del uso de servicios de Amazon Web Services, desde la parte de almacenamiento cifrado, desde la parte de ciberseguridad y seguridad de la infraestructura. ¿Cómo medís el impacto a la hora de desplegar este tipo de soluciones para vuestros destinatarios? Medimos de dos formas. Uno, a través de seguimientos semanales a los usuarios. Hacemos seguimiento de cómo se encuentra la persona, creando un vínculo más familiar con Cruz Roja, y luego también medimos por el impacto que causamos al atender situaciones cuando nos han necesitado. Mi padre lo usa, así que todo ese trabajo que hacéis con las personas mayores me parece genial. ¿Y en qué momento os disteis cuenta que la problemática personas mayores solas, tecnología, podía tener un futuro? A ver, nos dimos cuenta también por la evolución de la población. La población de Europa está envejeciendo, y luego viendo la prospección de que en el 2050 se espera de que más de 9 millones de personas sean mayores de 65 años, o en el momento que dijimos tenemos un futuro, tenemos que ir pensando en otras soluciones y tener una solución escalable, cuando descubrimos la nube y todo lo que podíamos integrar a futuro. IoT, inteligencia artificial, y yo creo que ese fue el momento del vamos y de apostar por una solución de este tipo. Pablo, me gustaría saber cuándo te diste cuenta de que la integración de la nube y el reconocimiento facial impulsado por inteligencia artificial podría ayudar a los niños. Pues en este caso sí que tuvimos un momento lúcido
participando precisamente en AWS Equipa, porque la versión que nosotros teníamos antes estaba muy basada en hardware muy específico. Nos dimos cuenta de que el estado en el que estaba ya todo lo que es reconocimiento facial permitía con unas tasas lo suficientemente buenas hacer esta identificación. Solo necesitas un smartphone o una tablet y es sacar una foto y ya está. Los costes también se reducen, ya no hay un coste extra, ¿no? de hardware. Esto nos va a permitir crecer más rápido, mejor y dar mucho mejor servicio a tanto a las ONGs como a los propios niños. ¿Cómo ves el futuro de It Will Be? Nosotros seguimos creyendo que el uso de la tecnología, el uso de la innovación va a impactar, siempre va a impactar. No sé qué tenéis preparado ahora en los próximos pasos dentro de Cruz Roja. Sí que queremos no solo atender a personas mayores, sino también a personas que tienen dificultades para la búsqueda de empleo, incorporar servicios basados en inteligencia artificial y veo cómo la tecnología nos puede ayudar a atender a todas las personas.